Cuando se habla de prisiones, muchos piensan en lugares destinados a la rehabilitación o el castigo de quienes han infringido la ley. Sin embargo, algunas prisiones alrededor del mundo han ganado notoriedad por ser algo más que simples centros de reclusión. Lugares donde el sufrimiento humano parece ser una constante, donde las condiciones extremas convierten la vida de los prisioneros en una auténtica pesadilla. Hoy te llevaremos a conocer algunas de las cárceles más infames del mundo, lugares que han sido testigos de dolor, aislamiento, violencia y desesperación. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es fácil de imaginar. Comenzamos nuestro recorrido en los Estados Unidos, específicamente en la prisión de ADX Florence, también conocida como la Alcatraz de las Montañas Rocosas. Esta prisión de máxima seguridad está diseñada para confinar a los reclusos más peligrosos del país en condiciones de aislamiento extremo. Los prisioneros aquí pasan 23 horas al día encerrados en celdas de cemento, de apenas 2 por 3 metros. Cada celda está equipada con lo básico: una cama, un inodoro y un pequeño escritorio, todo hecho de cemento para evitar autolesiones o cualquier tipo de violencia. El aislamiento es una de las características más desoladoras de ADX Florence. Los internos no tienen contacto entre sí, y la mayoría de ellos no ve la luz del día por meses. Apenas hay ventanas en las celdas, y las pocas que existen están ubicadas de tal manera que los prisioneros no pueden saber dónde están dentro del complejo. La soledad y la privación sensorial en ADX Florence son tan severas que varios prisioneros han perdido la cordura. De hecho, algunos han llegado al extremo de autolesionarse o intentar suicidarse, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a denunciar las condiciones de la prisión como una forma de tortura psicológica. Entre los reclusos más notorios de esta prisión se encuentran personajes como Ted Kaczynski, el famoso Unabomber, Joaquín El Chapo Guzmán, líder de uno de los carteles más poderosos del narcotráfico, y Ramzi Youssef, uno de los autores del atentado al World Trade Center en 1993. Lo que estos hombres tienen en común, además de sus crímenes, es que han sido sometidos a un régimen carcelario que busca quebrantar hasta a los criminales más endurecidos. Ahora nos trasladamos a Turquía, a la prisión de Diyarbakır, un lugar que ha sido testigo de uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país. Esta cárcel fue construida en 1980 y desde entonces ha sido el escenario de innumerables abusos y violaciones a los derechos humanos, especialmente durante la dictadura militar que azotó a Turquía en los años 80. Diyarbakır es conocida por albergar a prisioneros políticos, muchos de ellos activistas kurdos, quienes fueron sometidos a un régimen de represión brutal. Las condiciones dentro de la prisión eran infrahumanas. Los reclusos no solo sufrían torturas físicas constantes, sino que también eran sometidos a humillaciones y abusos psicológicos. Las celdas estaban abarrotadas, y los prisioneros apenas tenían espacio para moverse. En ocasiones, se les obligaba a cantar himnos nacionalistas bajo amenaza de castigo. La desesperación era tal que muchos optaban por quitarse la vida antes que seguir soportando las terribles condiciones a las que estaban sometidos. En 1982, un grupo de prisioneros kurdos inició una huelga de hambre en protesta por las condiciones inhumanas de la cárcel. La respuesta de las autoridades fue despiadada, y varios huelguistas murieron como resultado de la brutalidad a la que fueron sometidos. Este trágico episodio se ha convertido en un símbolo de resistencia para la comunidad kurda, pero también es un recordatorio de la represión despiadada que marcó la historia de Diyarbakır. Siguiendo nuestro recorrido por las prisiones más infames del mundo, llegamos a Francia, a la cárcel de La Santé. A primera vista, La Santé parece un edificio más en el corazón de París, pero detrás de sus muros se esconde una historia de dolor y sufrimiento. Esta prisión ha sido hogar de todo tipo de reclusos, desde criminales comunes hasta figuras políticas y espías. Sin embargo, lo que ha marcado a La Santé no son solo sus prisioneros,
sino las terribles condiciones en las que muchos de ellos han vivido. Las celdas en la Santé eran pequeñas y húmedas, y en algunos casos, los prisioneros pasaban días sin ver la luz del sol. Hasta hace pocos años, el aislamiento era una práctica común y muchos prisioneros vivían en completa oscuridad. El hacinamiento era otro problema grave, con hasta 3 personas compartiendo una celda diseñada para uno solo. Esto, sumado a la falta de higiene y la violencia entre los reclusos, hacía que la Santé fuera un lugar temido por todos aquellos que eran enviados allí. Uno de los aspectos más oscuros de la Santé fue su sistema de segregación racial. Durante gran parte de su historia, los prisioneros eran separados por su origen étnico, lo que generaba tensiones y violencia dentro de la prisión. La brutalidad por parte de los guardias era una constante, y los castigos extremos, como las palizas y el confinamiento solitario, eran utilizados para mantener el control. Dejamos Europa y nos dirigimos a América Latina, específicamente a Argentina, donde encontramos la prisión de Mendoza. Este lugar se ha convertido en un símbolo de la crisis penitenciaria en la región, marcada por el hacinamiento extremo y la violencia constante. La prisión de Mendoza está diseñada para albergar a unos pocos cientos de prisioneros, pero en la realidad ha llegado a contener hasta 3 veces su capacidad. Las condiciones dentro de sus muros son inhumanas. Los reclusos duermen en el suelo, carecen de acceso a agua potable, alimentos y atención médica. La falta de espacio y recursos genera un ambiente de violencia constante. Las peleas entre prisioneros son comunes y los guardias, superados en número, poco pueden hacer para controlar la situación. El contrabando de armas es una realidad diaria y las riñas pueden escalar rápidamente en disturbios con consecuencias fatales. Además, los informes de abusos por parte de los guardias son alarmantes. Los prisioneros son sometidos a torturas físicas y psicológicas, y las celdas de castigo, conocidas como buzones, son pequeños espacios donde los reclusos son confinados en condiciones de total oscuridad y aislamiento. Estas prácticas no solo aumentan la desesperación entre los prisioneros, sino que alimentan el ciclo de violencia que reina en la prisión. Y así llegamos al final de este oscuro recorrido por algunas de las cárceles más temidas del mundo. Cada una de ellas representa un fragmento de la historia de la humanidad, donde la violencia y el sufrimiento han dejado una huella indeleble. Si te ha impactado este recorrido, no olvides dejarnos tu apoyo con un me gusta y suscribirte para más contenidos como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.